Ok. Mi proyecto es un terreno que yo tengo y que pienso construir una residencia ahí por vender. O sea, no tengo un cliente, Ok, simplemente es construir y vender, ¿no? Y mi proyecto está situado en la ciudad de Querétaro y la ciudad de Querétaro tiene un clima semiseco, ¿no? Lo cual permite que en las noches refresque mucho aquí en la ciudad. Eh, um, Tenemos temperaturas promedio, de hecho aquí están. No, de hecho tenemos temperaturas promedio de 18 grados, lo cual hace que la verdad el clima sea bastante agradable. Y ya en invierno llegamos a -3 en las madrugadas. Querétaro estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar. sí, Me equivoqué de gráficos aquí. Y nuestras lluvias, cuando más llueve aquí en Querétaro son los meses de junio y julio, y todavía un poco de agosto es cuando más llueve y llega a llover hasta 555 milímetros de agua. Una de las cosas que tiene la ciudad de Querétaro es de que estamos muy cerca de la Ciudad de México, no tan cerca como Toluca, pero sí cerca, unas 2 horas. Por lo cual eso está propiciando que mucha gente de la Ciudad de México se esté mudando para esta ciudad y la ciudad está creciendo mucho. ¿No? ok, Está creciendo mucho sobre todo hacia los lados este y norte y un poco al sur también. Um, entonces mi proyecto está ubicado al sur de la ciudad y está a 20 minutos del centro de la ciudad tomando las vías más importantes. Y está localizado sobre un fraccionamiento, un residencial privado que se llama Punta Esmeralda y el proyecto está situado en la sección de Punta Turquesa, por eso el nombre de Punta Turquesa. ok, El fraccionamiento pues cuenta con mucha seguridad, nadie puede pasar a menos de que sea invitado o que sea propietario de un terreno. Eso es un gran punto a favor. Tiene amenidades, tiene mucho jardín, tiene calles con camellones, tiene zonas recreativas, tiene todos los servicios y pues está bien conectado con una avenida importante, una autopista aquí en Querétaro, lo cual facilita que podamos accesar a otros puntos de la ciudad. Ok, entonces a mí lo que más me concierne. Ah, chihuahuas, espérense. Espérense, es que esta es otra. Permítame tantito, ¿eh? ok. No, que parece que no es la presentación que yo estaba usando. Aquí está, con razón. Una de las cosas que más caracteriza, es que con razón yo dije, ¿y dónde está lo bonito de mi presentación? Que es la arquitectura colonial de Querétaro. Ok. Este, Ajá. Querétaro se caracteriza por eso, por su centro histórico 100% colonial. Todas las casas, todos los edificios todos son muy similares a lo que estamos viendo ahorita en esta propiedad de color turquesa, ¿no? Me gustan mucho sus marcos, la cantera que usan, sus proporciones y toda la ciudad, todo el centro de la ciudad así es, ¿no? Me gustan mucho sus camellones, los pisos que usan para las calles, las banquetas. Se usa mucho la bugambilia y también mucho la jacaranda, lo cual le da demasiado colorido a la zona. Y todas Sí, las casas, pues igual, pintadas de colores muy, pues muy mexicanos, yo voy a decir. Eh, um, Esta es mi cuadra favorita de la zona centro. De hecho, ok, muchos turistas se paran en la misma esquina de que yo me paré para tomar la foto, ¿no? Es muy bonito ver los colores de cada casa, ¿no? El rosado, el crema, el amarillo, el blanco y la combinación que tiene con toda la vegetación, con las bugambilias, con las enredaderas. Y, y la verdad es una vista muy, muy vistosa, ¿no?
Una de las cosas que también se nota mucho en la arquitectura colonial de Querétaro es el uso de las canteras para marco, o en otros casos, que no tengo foto de eso, pero sí hay muchos edificios recubiertos o hechos incluso de cantera, ¿no? Aquí tengo otra vista donde también resalta mucho los balcones. Todos los balcones que hay en el centro son muy parecidos. Este es un parque en el corazón del centro. Y lo puse ahí porque creo que es representativo de la vejez en la ciudad. El árbol que más se da aquí en la ciudad de Querétaro es la jacaranda. De hecho, en primavera todas las calles se visten de la flor de la jacaranda, ¿no? Es un color muy, muy bonita. Esta es otra vista del centro, ¿no? Igual comercios, y una de las cosas que resalta mucho de la arquitectura aquí en Querétaro es de que la mayoría de los pisos, de los edificios, los pisos. Ya no te escuchamos, a ver. Se perdió un poco la comunicación. Ya regresé. Ok. Ya regresé. ¿Sí se ve mi pantalla todavía? ¿Eres tú? Ya. Este es tú. ¿Sí se ve mi pantalla? No se ve. Aún no. No. No, te ves tú. Mm. 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 No, creo que voy a tener que salir y volver. Tengo problemas de conexión. Intenta de nuevo. ¿Salió? ¿Salió? Ya. Y entro nuevamente. Ahí va. Listo. Ok. Entonces decía que una de las cosas que más he notado en la arquitectura colonial de la ciudad de Querétaro es de que muchos de los edificios son de 2 niveles, enfatizando más el primer nivel, ¿no? Es donde tienen como más, como que le metieron más arquitectura al primer nivel y ya el segundo es un poquito más austero. Yo creo que eso viene también de Europa, ¿no? De cuando antes del elevador se le daba prioridad a los primeros, a la planta baja sobre los niveles siguientes. Entonces es algo que también se puede ver aquí en la arquitectura colonial. Y bueno, eso es por el lado colonial, por el lado bonito de Querétaro, y ahora voy a mostrarles un poco el lado comercial de la arquitectura aquí en Querétaro. No, Ok. como yo dije al principio, yo tengo un terreno, voy a construir una casa y la voy a vender, entonces a mí lo que más me concierne son las casas que tengan una superficie de construcción parecida o similares a la mía, ¿no? Y he podido ver algunas casas y comparar tanto precios como pues el contenido que tienen adentro, ¿no? Y pues afortunadamente en el fraccionamiento donde yo tengo mi terreno hay muchas casas en venta y las que voy a mostrar son de ahí. Eh, um, Esta es una casa, ¿no? Tiene 3 niveles, tiene sus 4 recámaras y tiene un costo de 3.2 millones de pesos mexicanos, ¿no? Que Sí. vienen a ser como unos 150,000 más o menos dólares, ¿no? Y aquí una de las cosas que he notado al momento de fijarme en las casas de venta es de que no veo fotos donde me muestren cómo son los espacios, ¿no? Ahorita, usted mencionaba acerca de pensar los espacios pues en 4 dimensiones, ¿no?
las tres Sí, dimensiones que percibimos, y la cuarta que sería la luz. sí, Y pues bueno, en estos espacios pues no hay dicha cosa, ¿no? Todos los anuncios de casas en venta dicen excelentes acabados, construcción con materiales de primera, cocina de granito, maderas de cedro, no sé, ¿no? Pero no, nunca ofrecen al comprador chat. Por ejemplo, aquí en esta podemos ver las escaleras que están oscuras, ¿no? O sea, en vez sí, de luz hay penumbra en la parte de arriba, en esta parte. Este, sí, y aquí la cocina igual, pues se ve nada más que está el espacio, ahí colocaron la cocina y pues no hay otra cosa, ¿no? Y la fachada, pues no hay proporciones de nada y no hay una intención de hacer bien una arquitectura, una buena propuesta, ¿no? La siguiente casa es un caso muy similar, ¿no? Una fachada igual, decía un, decía un jefe con el que trabajé, ¿no? Pues que la fachada coqueta, ¿no? Más para vender, pero sí, en sí, pues no sé mucho. Igual vuelvo a lo mismo, ¿no? Con la cocina, pues sí, o sea, se ve que tiene bonito piso, tiene bonita madera, ¿no? Bonitos acabados y todo, pero no veo que me ofrezca algo más que eso, ¿no? Me acuerdo mucho que, por ejemplo, el arquitecto Barragán siempre decía, ¿no? Que la arquitectura busca crear sensaciones en la gente y si no, pues no es arquitectura. Y bueno, aquí en esta tercera foto es un roof garden, una terraza, que es lo que predomina mucho en el fraccionamiento donde pienso yo construir. Y por último, esta casa es muy importante porque es la casa que está justo al lado de mi terreno, ¿no? De hecho, aquí donde estoy indicando con el mouse, si lo pueden ver, ahí mi terreno. Entonces es una sí, casa para mí interesante porque es lo que tengo justo, ¿no? Y me llama mucho la atención que es una casa que tiene como 150 metros cuadrados de construcción y tiene un costo de 2.3 millones, ¿no? De pesos, haciendo lo que cada metro cueste 15.500 pesos el metro cuadrado, lo cual es una exageración. No, porque pues es que de verdad no tiene ninguna propuesta. Ninguna sola ok, propuesta. Y bueno, vuelvo a hablar un poquito de mi proyecto de la Casa Punta Turquesa. Ya había mencionado que está en el sur de la ciudad, está en un fraccionamiento que es privado. Ya les había hablado de las características. Y sí, voy a mostrarles un pequeño video de lo que es pues la sección donde yo voy a construir. ok, ¿No? Por ejemplo, ahí podemos ver pues más o menos cuál es el tipo de arquitectura que predomina, ¿no? Que es el lenguaje moderno, excepto esta casa de color melón, salmón, no sé qué sea. Y hay varias casas en venta, hay casas que cuestan 2.5 millones de pesos y todavía no se han podido vender. Eh, um, lo que me gusta también de esta sección es que es muy privada y pues realmente es muy tranquilo aquí. Hay, por ejemplo, aquí en este lado, voy a ponerle pausa. De este lado, lo del terreno tiende a bajar, tiene una pendiente. Entonces, la guerrilla ha optado por rellenar, ¿no? Por rellenar y poder hacer sus casas a nivel de banqueta, lo cual considero un desperdicio de dinero, ¿no? Porque pues, dinero porque, por ejemplo, para mí es más importante utilizar ese dinero para habitarlo que en lugar de rellenarlo. Y hay otras casas que han optado también por hacer su garage hacia abajo, ¿no? Y pues aprovechar un poquito más el terreno. Pero dadas las dimensiones de los terrenos, yo creo que hacer eso pues no es una buena idea, ya que pues yo pierdo mucho espacio habitable. ok. ¿Listo?
Estas casas que marco aquí que estoy indicando con el mouse, son las que es la vista que está enfrente de mi propiedad. Entonces es para Sí. tomarlas en cuenta. Ok. Y y esta es la casa que mencioné hace ratito, ¿no? Que está justo al lado de mi terreno. Y pues ahí, no tengo otro video donde hablo acerca del terreno. Aquí está. Aquí está. Y bueno, este es el terreno. Comentaba que es de 8 por 6 metros. Y aquí estoy en nivel 0 de banqueta. Entonces tengo que bajar, o sea, el terreno baja, ¿no? Y baja aproximadamente 1,5 metros. Que se- Y pues este es el terreno y pues esta es la vista pues es la que busco yo rescatar, ¿no? Potencializar con la casa. Ok. Abel, Dime, dígame. bueno, voy a empezar un poco con esta imagen que referenciaste, ¿sí? Que dices que es probablemente la imagen que más te llama la atención, digamos, en el centro histórico, con una arquitectura, eh, claro, estilo clásico, ¿sí? Una arquitectura paramental, o sea, que tiene un paramento continuo, eh, un paramento medianero, que se ve ambientado, digamos, por estas jacarandas, bugambilias, y esta vegetación que se adosa sobre la fachada. Eso me trae recuerdos a la arquitectura colonial de la ciudad de Cartagena, acá en Colombia. Vemos que todo su centro histórico tiene esta predominancia de unos suelos pétreos, ¿sí? De un paramento continuo, ¿sí? Probablemente de unas calzadas un poco angostas, ¿sí? Donde la arquitectura asume un carácter muy interior. Y hacías referencia a que pensabas que tenían mayor cuidado, digamos, sobre la base de las edificaciones y digamos que una característica un poco más austera hacia los segundos pisos. Y yo ahí quiero hacer un primer paréntesis porque es un poco la lógica, digamos, de la arquitectura, digamos, colonial, de la arquitectura clásica, digamos que un poco la lógica del habitar. Y es cómo se piensan los espacios de orden social, ¿sí? Y son diferenciados de los espacios de orden privado, ¿sí? En el sistema colonial, este sistema de zaguanes o de ventanas que incluso veo aquí, que tienen incluso hasta 3 cuerpos en los primeros pisos, lo que hacen es que permiten ciertos grados de privacidad. Entonces yo creo que un poco lo que se ha perdido, lo que deberíamos poder rescatar, es esa diferenciación, digamos, desde lo espacial, de entender que hay unos espacios de orden social, que no son públicos, que es privado, que están enfrentados hacia la ciudad, ¿sí? Independiente de si es un entorno vecinal o es un entorno, digamos, como en este caso paramental, digamos que aquí hay una diferencia tipológica importante respecto a lo que nos estás mostrando con este sistema de casas aisladas, digamos ya en la periferia, ¿sí? Que si bien tiene unos medianeros, en algunas partes se comportan más como casas aisladas, es como uno logra diferenciar con la arquitectura esos espacios de orden social de unos espacios con un carácter mucho más privado. Y yo creo que ahí voy a hablar de algo que en la arquitectura de Wright se denominó umbrales. Y Wright tenía una constante sobre todo en su momento, cuando estuvo diseñando las casas usonianas, él hablaba un poco de domesticar las ideas, ¿sí? Y cuando hablaba de domesticar las ideas, hablaba en función de cómo yo le doy un carácter más habitable desde la función material y desde la diferenciación de estos espacios. Entonces hizo una serie de casas, son un poco difíciles de encontrar, digamos, no hay mucha cartografía. Yo tuve la posibilidad de visitar alguna en Estados Unidos, la rentan, de hecho uno se puede quedar ahí una noche, son casas aisladas, pero lo interesante es que
en muchas de ellas la planta, digamos, la planta arquitectónica es un caracol, ¿sí? Como la concha de un caracol, sin ser literal, lo que hace es que entras a un umbral de transición dentro de la casa que te lleva a un espacio de orden social, te va adentrando a la casa, al espacio del comedor, te va adentrando hacia la cocina, te va adentrando hasta que al final estás en los espacios de orden privado como si hubieras circulado de una planta completamente cuadrada. Y eso es un común denominador de las casas usonianas. En algunas es muy literal, de hecho la casa más pequeña que diseña en este periodo es una cabaña, es un refugio. Voy a ver si logro encontrar el nombre de este refugio. Es el más literal de todos, donde esta diferenciación es muy clara y lo logra hacer en muy pocos metros cuadrados. Aquí la logré encontrar. Cottage, Refugio 5 Cottage de Frank Lloyd Wright. Lo pueden buscar y cuando analizan la planta se van a dar cuenta que uno entra, digamos, desde lo más social hasta terminar dando la vuelta en lo más privado. Como les digo, es un poco difícil de encontrar la cartografía, pero yo creo que es importante para poder entender el porqué de esta diferenciación en la vivienda. Y un poco para pensar, digamos, y devolviéndonos un poco a la primera asesoría, de cómo pensamos, incluso hiciste una valoración aquí cualitativa, digamos, dice la escalera no tiene luz, cuando podemos pensar que este punto, si es una edificación de 2 niveles, podría perfectamente llevar luz por el cielo, ¿sí? Pensar la cubierta como parte de la construcción del espacio. Entonces yo creo que es muy fácil recrear esos ambientes también con dibujos, de decir, bueno, ¿cómo es el punto fijo que me conecta hacia el umbral más privado? Que es un poco lo que hacía Wright. En Colombia, el arquitecto Rogelio Salmona diseñó algunas casas, realmente no fueron tantas, su arquitectura tiene un carácter mucho más público, pero hablaba de este tipo de cosas, de cómo uno crea umbrales de transición y esos umbrales están pensados desde el espacio. O sea, la escalera es el espacio conector, digamos que el común denominador de cualquier arquitectura es la circulación, ¿sí? O sea, la circulación es el conector espacial más poderoso. O sea, sobre todo si yo hablo de niveles, pues es a través de la circulación que yo concateno cada uno de estos espacios. Entonces, la circulación muchas veces está puesta como la resultante de metraje, cada vez con mayor precisión por los afanes económicos, entonces pierde mucha relevancia dentro de la arquitectura, cuando es el conector espacial por excelencia. Entonces, poder pensar estos conectores verticales, en este caso las circulaciones verticales de la escalera, los puntos fijos, con el espacio hace o crean un carácter muy especial dentro de las viviendas, ¿sí? Crea un conector espacial, ¿sí? Y crea ese umbral de transición entre los espacios que tienen un carácter mucho más social sobre los que tienen un carácter mucho más privado. Entonces yo creo que sería importante de la arquitectura clásica traer esta lectura clara y poderla llevar a una arquitectura como la que estás planteando en Punta Turquesa, ¿sí? Y digamos que incluso nos podríamos referenciar en la arquitectura de Abraham, donde la vegetación juega un papel importante también con un carácter simbólico, ¿sí? No necesariamente tiene que venir esta vegetación con un carácter muy tropical, sino que puede estar ambientada, digamos, en función o alrededor de un árbol o de una especie significativa, probablemente con algo más de color, y ese color venga o esté dado por la vegetación o por la calidez del material, que es interesante ver en estas fotografías que nos estás mostrando, ¿sí? Un poco que el material dialogue con el espacio, o sea, que el color esté dado por la vegetación, como es el caso de esta arquitectura, o esté dado por el material. En la presentación no tenemos plantas, pero no sé si de pronto tengas algo más evolucionado, pero Sí, sí me parecería interesante también poder ver en esa lectura de plantas cómo se hace esa reinterpretación, o sea, cómo podríamos ser capaces de un poco desfigurar esta idea tan, digamos, comercial de la tipología edificatoria de la periferia, ¿sí? Pensando en umbrales de transición, o sea, pensando en la fachada como un umbral de aproximación a
En este caso son casas, digamos, con un carácter mucho más privado, pues ya están cerradas en un conjunto cerrado, pero que a uno le permitan tener una lectura distinta, una reinterpretación de toda esta de tipología que se está, digamos, que está teniendo cierta predominancia en la periferia, ¿sí? Y el mismo ejercicio, yo creo que es importante poder ambientar estos espacios, pues esta cocina realmente, como lo dices, pues tiene además una saturación de materiales, más pensados en el precio del material y con el precio, digamos, que garantizan que son materiales que son de alta calidad, cuando de repente un material más austero incluso tenga una mejor vejez o incluso se comporte mejor cuando uno hace una composición de este espacio como un ambiente de comedor, o sea, como que está asociado a un espacio donde regularmente las personas lo van a habitar o van a compartir. Decía Isabel que tenías algunas plantas. Sí, pero antes quisiera mencionar nada más lo que tengo enfrente de mi propiedad, ¿no? Para Sí, tenerlo en cuenta, ¿no? sí, Esas me quedan justo enfrente estas dos casas, sí. y en la parte posterior tengo esta vista hacia toda la ciudad, ¿no? Que como decía en mi Ah, video del terreno, es lo que yo busco, pues realzar, ¿no? Que la gente pueda ver desde la casa toda esa vista y sí tengo algunas plantas. Por ejemplo, esto fue lo que mostré la semana pasada, ¿no? sí. Eh, um, algo de verdad, pues, muy, muy básico, ¿no? Cocina, comedor, sala, la circulación y arriba, pues apreté todo, ¿no? Y pues la verdad el resultado no me agradó del todo. Abel, mira que Estuve podríamos hacer un... trabajando, Sí, escucho. estoy trabajando más, por ejemplo, decía yo, ¿no? Que el nivel de banqueta es 0 y el terreno baja 1,5 metros. Entonces es lo que he estado tratando de potencializar más, ¿no? Aprovechar más mi terreno. Entonces, pues bajo todo así que el proyecto baja 1,5 metros. A nivel de banqueta, pues voy a poner mis carros, ¿no? Esto es la planta baja. Una de las cosas que decidí cambiar fue el orden, porque yo me decía, bueno, si yo quiero que la vista al lado de atrás sea lo más predominante, pues poner cámaras en el segundo nivel no me favorece, porque pues qué tan grande puede ser una ventana en el segundo piso para una recámara. Entonces lo que hice fue bajar esas recámaras con un baño compartido, ¿no? Y aquí en esta parte, pues poder generar un patio que me sirva de vista para estas dos recámaras, además de que pues la iluminación ahí o sea, van a ser recámaras bien iluminadas. Abel, Dime. hay un dibujo, pues digamos, de hecho, en las exposiciones de la arquitectura de Mies van der Rohe, estuve en una que se hizo en el MoMA hace unos 4 o 5 años. Hay una en particular que él tiene del National Gallery de Berlín, 1962, 1965, si no estoy mal. Pero lo interesante de los dibujos de Mies van der Rohe es que los dibujos siempre están en perspectiva, vistos desde el interior hacia el exterior del edificio. Y es un poco lo que le decía ahora a Alejandro. Hace mucho énfasis, de hecho nos muestra una imagen muy potente de ese paisaje urbano, ¿sí? Que tiene como telón de fondo la ciudad, ¿sí? Pero cuando rotas un poco el modelo, pues se encuentra uno con sorpresas que son vanos, casi cuadrados, con una proporción bastante pequeña, cuando perfectamente podríamos pensar que los slabs o las losas vuelan un poco, se retranquea la fachada por completo. Digamos que es un ejercicio en el que no debería haber ningún tipo de restricción y uno debería tener un plano completo y lo que resalte de este dibujo sea el paisaje, ¿sí? O sea,
piensen un poco en cómo es cómo es la habitabilidad de este espacio, que termina siendo una arquitectura, digamos, correcta, no estoy diciendo que esté mal, pero que se podría ver enriquecida por el paisaje. Yo creo que incluso la posición, el posicionamiento del baño, uno podría reconsiderar ciertos aspectos para que tenga siempre ese telón de fondo. Entonces, yo creo que ahí uno podría pensar una arquitectura con un paramento completo, una vidriera que pase de lado a lado y un elemento de control solar que sea, digamos, un elemento envoladizo, como el pabellón de Misa en Barcelona, ¿sí? Y los planos de vidrio se retranquean para que la luz directa no incida directamente. De pronto algún tipo de vegetación que tiene un carácter mucho más espigado, o esta misma vegetación que encontraste del centro histórico, ¿sí? Yo creo que eso va a ser muy importante porque si bien hay cierta resolución, digamos, de la arquitectura, eh, cuando uno pone en internet la idea de casa, patio de Mies van der Rohe, pues en realidad son planos, ¿sí? Planos y planos completos, ¿sí? Las habitaciones normalmente en muchos dibujos no tienen planos, ¿sí? Uno va a ver y realmente hay un achurado gris que se va en el infinito. Realmente los espacios que tienden a ser muy cerrados son los espacios servidores, que son cocinas, baños, almacenamientos. Pero los espacios que están servidos son espacios diáfanos, abiertos, ¿sí? Evidentemente aquí hay una relación directa con la arquitectura, digamos, con la tectónica del edificio, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante y de esa exposición, incluso hay un libro, no recuerdo ahora el autor, en el que se enfoca en qué es lo que nos muestra Mies a través de las perspectivas. Y en realidad en todos los dibujos incluso se quita el marco, se deja el plano de fondo y se ve siempre el paisaje, ¿sí? Y yo creo que has tocado un tema muy interesante que no se tocó en la presentación anterior, pero es como es llamativa la relación con el paisaje, pero cuando se hace la arquitectura hay que evidenciarla de alguna manera. Entonces yo creo que está recrear esto a través de dibujos de cómo es esa recámara, ¿sí? Una perspectiva hacia el exterior va a ser importante para determinar cuál es la proporción del vano. Lo dijiste incluso mientras estabas contándonos, decía, qué tan profundo podría ser el vano, pues yo pienso que debería ser un vano piso techo que muestre todo este paisaje, o sea, la casa incluso debería ser un mirador hacia la ciudad, ¿sí? Y hacia el frente sí una arquitectura mucho más que se interioriza, ¿sí? Hay una casa, hay muchas casas, de hecho hay una casa de ladrillo de Ventura Virsi, creo que ese está en ese, creo que Casa de Ladrillo de Ventura, a ver si está en Argentina, si no estoy mal, digamos, con una fachada muy urbana, ¿sí? Es una casa que está metida en un contexto muy urbano y crea estos umbrales, realmente es un pétreo de calados que deja entrever lo que está sucediendo adentro. Yo creo que sí podríamos hablar de una arquitectura de este tipo, un poco no para negarnos hacia el contexto, sino por todo lo contrario, reinterpretar y poder contextualizarnos y acentuar esta idea de que la casa, en este caso, mira hacia atrás, ¿sí? Y que el patio es precisamente ese umbral de transición hacia la ciudad y hacia el paisaje. Sí, bueno, lo que hice fue, bueno, te voy a mostrar la segunda planta porque esa es la que, ahorita que estabas diciendo todo eso, fue así como lo pensé. Bueno, me regreso tantito al corte. Por ejemplo, yo aquí tengo mi acceso, entonces yo aquí subo. La vista está en este lado, ¿no? Entonces yo cuando voy subiendo, voy descubriendo esa vista, ¿no? Que Okay. es esta. ¿No? Ya una vez que ya subí que subí a la sala, ¿no? Esta es la vista que yo voy a tener, ¿no? Y voy a tener ahora sí que todo esto es vista hacia la ciudad. Ok. O sea, porque dije, bueno, si yo pusiera mi sala y mi comedor abajo, pues van a ver pura barda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo invitados, pues van a ver solamente una barda y no van a ver lo más padre que hay en la casa, que pues es la vista en la ciudad. Entonces dije, bueno, voy a invertir el orden, pongo los cuartos abajo que requieren más privacidad y un espacio público, un espacio más de área común como la sala y el comedor, pues les otorgo toda esa visibilidad y obviamente pongo un cancel que me dé
de lado a lado, ¿no? Son 8 metros, para que la vista pues se resalte, ¿no? Y se pueda ver Sí. toda la ciudad. Desde que estoy en la sala, cuando estoy comiendo mi desayuno, mi comida, puedo ver toda la ciudad. Y ya en la noche, pues se pueden ver la ciudad encendida y pues lo pensé más que nada como una especie de marco, ¿no? Como si fuera tal vez un cuadro o incluso como si fuera una pantalla de esas anchas, ¿no? De televisión que van cambiando conforme pasan las horas. Y y algo que traté de rescatar mucho también de lo que vimos ahorita del centro histórico fueron los balcones con con su vegetación, ¿no? Fue algo Sí. que busqué mucho, ¿no? Que al momento de que yo pueda abrir la cancelería, pues yo tenga un balcón y pues pueda yo ver la ciudad de una manera más, pues más amena, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que es lo que busqué. Dije, bueno, voy a cambiar el orden de mis espacios, ¿no? Para entonces acentuar mi vista hacia la ciudad. Afortunadamente, bueno, el reglamento de construcción donde está mi terreno me establece una altura máxima de barda posterior y pues me ayuda mucho a poder yo acentuar esa vista, ¿no? Porque si te das cuenta, pues no es de que yo vea toda la ciudad con todo mi ventanal, ¿no? Sino ahora sí que con la barda y con el marco de la ventana, la parte superior, pues enfatizo, ¿no? Lo enmarco, ¿no? Y puedo tener una vista panorámica, como las que hacen las cámaras de nuestros celulares, ¿no? Que pues las cuadros son, las fotografías son muy alargadas, entonces busqué hacer eso, ¿no? Que se pudiera enfatizar el panorama de toda la ciudad. Y bueno, pero ahorita estoy teniendo algunos problemas con esto. Porque todavía no tengo bien definido dónde puedo meter una cocina, dónde puedo meter mi área de servicios, ¿no? Le he estado buscando, le he estado meneando y aparte estoy exagerando mucho con el uso de las escaleras. O sea, de por sí, pues tengo que usar escaleras para bajar. Esas tienen que ir a fuerza. Y para subir a mi sala, pues uso unas poquitas escaleras, pero el problema viene, por ejemplo, cuando tengo que subir a la recámara principal. O sea, se me hace un recorrido demasiado, o sea, es demasiada escalera para llegar al cuarto principal, ¿no? Es una de las Sí. cosas que me estoy topando. También todavía no tengo, como decía, no tengo todavía definida mi cocina. No, yo podría pensar que a lo mejor aquí iba sala, comedor y cocina, eh, pero al momento de pensar la cocina aquí me queda con la incógnita de entonces dónde pongo yo mi área de servicio, ¿no? Mi lavadora, mi secadora. Entonces son ahorita los desafíos que tengo para resolver de esto, ¿no? Porque lo que sí creo que ya resolví es esta parte del corte. O sea, creo yo que ya resolví esta parte, ¿no? Mis cuartos abajo y esta vista de sala y comedor. Creo que es lo más fuerte y creo que ya lo resolví, pero las demás partes y la circulación hacia llegar a esas zonas es algo que todavía, pues no encuentro una solución. No sé si tengas alguna opinión o algo que pudieras, decir. Sí, yo creo que ahí lo importante es esquematizar, ¿sí? De pronto, al estar tan metido en el modelo, esta modalidad de asesoramiento es un poco más compleja porque estamos virtual, pero sirve mucho la esquematización, o sea, hay que pensar, bueno, hay una clara diferenciación, y lo hablamos al principio, de cuáles son los espacios que tienen orden social y cuáles tienen orden privado, ¿sí? Digamos que aquí hay una clara de dejar los espacios de orden social a un medio piso, ¿cierto? Donde, digamos, se fuga toda la visual hacia el exterior. Y yo creo que podríamos pensar un sistema de circulación mucho más sencillo, ¿sí? Digamos, donde es probable que la apertura de la conexión que va directo
hacia el espacio principal que mira hacia la ciudad tenga una jerarquía, pero esté diferenciado de una circulación que probablemente sea un poco más de carácter interno, digamos que puede estar hacia el otro costado, que se pueda acceder desde este espacio que estás pensando, pero sobre el otro costado. Y este nuevo sistema de circulación es un sistema de circulación mucho más ortodoxo, por así decirlo, y me comunica los espacios internos de la casa, ¿sí? Entonces, yo aprovecharía debajo de este punto de acceso principal, poder poner toda la parte técnica, digamos, que acompaña esos espacios que están haciendo falta, ¿sí? A ver, Porque, entonces, digamos, con la proporción de la casa, tenés 3 puntos, o sea, tenés un medio piso, tenés un ajá, espacio central y tenés un espacio final de remate, ¿cierto? Entonces, ujú. yo diferenciaría un solo punto de conexión hacia la zona central, un patio sin las otras escaleras y desde el punto, desde adentro, yo desarrollaría un sistema de conexión a dos tramos donde conecte los espacios de orden privado. Incluso te va a sobrar un poco de espacio, ¿sí? Ya digamos en esa nueva configuración va a ser muy sencillo que te sobre el espacio. Yo creo que puedes dibujar, imprimen en papel, ¿sí? Y hay una franja, digamos que es un proyecto con un carácter muy ortogonal, con unas franjas muy marcadas, hay unas franjas longitudinales, hay una franja de zona verde, una franja de programa, una franja de circulación y una franja de programa que está en voladizo sobre los parqueaderos. Entonces, si yo parto de esto y hago estos esquemitas y los pongo en sección, me voy a dar cuenta que abajo tengo un programa de carácter privado y yo debería tener un punto fijo más privado para llegar ahí. Tengo una conexión desde el acceso hacia la zona común, ¿sí? Y ya desde el otro punto fijo yo me comunico a incluso lo que podría ser, pon la planta del tercer piso, por favor. Sí, incluso desde ahí yo podría, y hacia la fachada tienes otras 2 habitaciones o eso es que tienes Es ahí un lo que, vacío. no, perdón, es que no lo tracé. Aquí sería un vacío, ¿no? Ok. Ujú. Y esto todavía no estoy muy seguro, o sea, porque si, por ejemplo, aquí, regreso aquí a esta, ¿no? Tengo la sala comedor. Si yo pusiera la cocina aquí, no sé si a lo mejor en esta parte, poner un área de lavado y una terraza, pero se me hace mucho el recorrido. O si pudiera resolverlo de otra manera, esto me quedaría como una terraza igual, porque me piden un roof garden, tengo que poner una terraza. Sí. Igual lo puedo aprovechar para que esté ahí. Eh, um, pero aquí ahora sí que bueno, o sea, me gustó lo que me dijiste, ¿no? No lo había pensado. Aquí tengo mi circulación de acceso, ¿no? Que me lleva hacia... Sí, y dejas un patio y lo que puedes tomar es el eje de los parqueaderos y ahí romper y luego aparece un punto fijo privado más pequeño que comunica la parte superior y ahí puedes meter los servicios. Entonces tendrías una escala muy habitable porque tendrías en la parte central concentrados los servicios y el sistema de circulación. Sin embargo, cuando yo accedo, me encuentro es un solo punto fijo grande que me lleva a esta sala que me abre toda la visual y un poco lo que te decía de la casa cottage o de los proyectos usonianos de Fran Lloyd Wright, de cómo uno va desde un orden más social y se va metiendo y llega a un espacio que en este caso en la casa cottage es todo el paisaje. De hecho, sí, no sé si tienen la posibilidad de verlo ahí. El refugio cottage abre completamente a todo el paisaje, ¿sí? Un paisaje boscoso y luego gira y ya lo que se desarrolla hacia el interior tiene un carácter mucho más privado. Entonces puede tomar uno ya un punto fijo y este punto fijo, como solo son 2 niveles, está iluminado por cielo y me comunica otra habitación en la parte superior. Y en ese punto, entre el intersticio entre la escalera que es más social y la privada, tengo un intersticio, un espacio que se vuelven los servicios. Porque es que yo hacia abajo tengo medio piso que puedo aprovechar, o sea que no habría problema, digamos, desde lo espacial, tendrías todo el espacio, porque este punto fijo, como conecta 3 niveles, realmente
pues va a permitir que ahí se desarrollen, ese sería el espacio de oportunidad para desarrollar todo el programa que te hace falta. Ok. Liberando las fachadas hacia el exterior. ¿Perdón? Liberando lo que tienes, digamos, en la composición volumétrica, y desde el esquema sería claro poder evidenciar que la franja central es una franja que está destinada a los espacios de circulación y a los espacios que abastecen, ¿sí? A la franja de servicios. Y las dos franjas que dan hacia el patio y hacia la fachada son espacios que tienen un programa que se ha volcado hacia la calle y hacia la ciudad. ¿Ya? Ok. Sí, O ya, sea, ya hay una entendí. tensión, sí. Hay una tensión Sí. desde la arquitectura hacia la ciudad en dos franjas y la franja central. Una cosa que siempre, incluso en el taller también lo hacemos mucho, es la esquematización. Yo insisto mucho en esto incluso en la escuela, en la Facultad de Arquitectura, con los estudiantes de pregrado, y es que no se pierda, o sea, con el dibujo diseñamos, ¿sí? Y que no se pierda esa idea de diseñar el espacio, ¿sí? Hoy en día con los medios digitales, que son bienvenidos, por supuesto, se pierde un poco esa idea de poder construir el espacio con dibujos, ¿sí? Cuando he intentado, está muy bien, he intentado traer la referencia, incluso las reflexiones que he hecho con esas exposiciones de mí, de cómo a través del dibujo están las ideas grandes de la arquitectura, ¿sí? Que después están materializadas en el ordenador, y que permiten que hoy en día podamos ser mucho más eficientes en términos de la respuesta volumétrica del edificio, pero digamos que la arquitectura se construye con esta esquematización. Digamos que en los esquemas está la, ¿cómo se dice? La génesis de la propuesta. Entonces, ya hay en este último esquema que nos has presentado, ya hay unas franjas muy claras de programa, hay unas franjas muy claras donde me parece que hay algo, una búsqueda muy interesante con la circulación, y que ya muestra que hay unas calidades en el espacio interior, digamos, de cómo uno va a habitar esta vivienda, que la diferencia de una arquitectura mucho más comercial. A pesar de que hacia la fachada uno la pueda leer todavía como una arquitectura comercial, cuando uno se adentra en esta arquitectura, pues descubre cosas. Yo creo que es un poco la búsqueda que todos nos estamos planteando en este diplomado. Sí, y bueno, y de hecho de fachada, pues siguiendo mucho la arquitectura introspectiva, ¿no? Porque como mostré, las casas que están enfrente, pues no me ofrecen mucho. Entonces, Sí, y sí, sí. aparte que la parte frontal de la casa es, pega el sol todo el día. Entonces, también he buscado, mandar todo lo habitable hacia atrás, que es de hecho lo más favorable, ¿no? Y dejar, Sí, al frente, pues, por ejemplo, en esta parte de celosía es donde me gustaría incluso hasta dejar la terraza ahí y que tenga un poco de visión hacia adentro, ¿no? sí, sí, Y he, sí. y he tratado también de rescatar un poco, por ejemplo, el tema de las canteras de la arquitectura colonial, que me sirve igual de basamento, ¿no? Para una arquitectura estereotómica. Y pues Sí, básicamente dejar un objeto muy sencillo, ¿no? Son prácticamente dos piezas. sí, sí, sí. Y Sí, mira pues que incluso, perdón, y nadie adivinaría que son tres pisos cuando realmente o sea, parece de dos, pero realmente son tres. sí, eso está bien interesante porque estaríamos dando la escala al edificio, ¿sí? Incluso en esta idea, digamos que hay unos planteamientos, digamos que ese calado o muro filtro es una condición en esta arquitectura, digamos, con un carácter más íntimo, que divaga entre lo tectónico y lo estereotómico, ¿sí? Que es bastante interesante. Incluso uno lo puede ver muy claro en la arquitectura de Marcio Kogan, la casa Cobogó de Brasil, o la casa de bloques de Igualano Igualano en Uruguay. Hay un edificio del edificio San Francisco de José Cubilla, que es bastante interesante, ¿sí? Donde ese filtro se convierte en un filtro catalizador de luz, de relaciones urbanas, que le da un carácter mucho más íntimo, que sirve de control bioclimático, o sea, empieza a tener muchos matices el diseño, digamos, de esta fachada filtro, ¿sí? Construido más con un filtro cerámico, como lo que alcanza uno a leer ahí,
¿sí? O un poco esto que les acabo de mencionar de la casa, la casa de ladrillos de Ventura Virsi en Argentina, e incluso la referencia que hablamos ahorita de Solano Benítez. Creo que el camino es este, Abel, creo que el proyecto se va enfocando, digamos, en función de lo que nos has evidenciado en la presentación. Yo creo que hay que explorar un poco esas franjas. Hay algo muy interesante que acabas de mencionar y la escala. Sí, creo que los tenía aquí anotado al principio y son las escalas del habitar. Que creo que, y esto aplica para todos, es cómo pensamos las escalas de los edificios, no solo en función del edificio, que en este caso es una referencia directa sobre el edificio, sino cuando construimos los dibujos, como en el caso de Le Petit Cabanion de Le Corbusier, cómo las medidas antropomórficas juegan un papel muy importante para la construcción de estas escalas, ¿sí? Es la escala, digamos, del edificio de hacer parecer que, de crear ciertas contradicciones, de hacerle que la lectura sea un edificio de 2 niveles cuando realmente son 3. Entonces, cuando uno se aproxima a este espacio, se encuentra que tiene 3 alturas y no 2. Hay muchos arquitectos que juegan con esta contradicción. La arquitectura, por ejemplo, del grupo español MGM, crea una evidencia clara. Las fachadas de ellos tienen 3, 4 cortes y hacia adentro tienen 25 niveles. Uno entra dentro del edificio, tiene 4 alturas, 5 alturas, 2 alturas, 1 altura, medio piso, y le crea a uno una sensación espacial muy interesante de recorridos y de escalas, pues como en el habitat. Y llevado a la vivienda, pues más importante aún, cuando Le Corbusier dibuja el modulor y se lo sienta, y la ventana del Le Petit Cabanion está a 45 centímetros de altura, porque es que en ese espacio hay un desnivel y está sentado, y es el espacio de los comensales, y ese pequeño vanito mira hacia el mar, pues nos crea una referencia directa sobre cuáles son las escalas del habitar. En tu caso, cuando uno accede, sube y se encuentra toda esta vidriera que mira hacia la ciudad. Creo que esos son los matices sobre los cuales deberíamos trabajar. Aquí está el otro lado, ¿no? Sí, O sea, el otro ahí habría lado, que acentuar. Sí, creo que ya el trabajo es muy desde la técnica, digamos, material, ¿sí? De cómo ese vano pues, va un poco retrocedido, la jacaranda, digamos, va, digamos, sobre también el muro posterior, porque esa va a deslizar un poco sobre las fachadas internas de las habitaciones, de pensar un poco cuál es el carácter de ese espacio o ese patio interior hacia las habitaciones, porque si bien son un espacio interior, esa va a ser la fachada de los módulos habitacionales, entonces tienen que tener un carácter muy importante que de alguna manera recree un paisaje interno, ¿sí? Entonces habrá que pensar muy bien, digamos, incluso el vano de ese baño, tener canto eterno y no tener servidumbre, podría ser un vano completo que deje entrar la luz completamente al baño hasta el fondo, ¿sí? Sobre la ducha, y puede ser un vidrio que esté opalizado para no permitir cierto grado de privacidad, pero yo creo que ahí también debe existir un trabajo importante sobre cuál es la condición habitable de esas habitaciones, ¿sí? Porque ellas van a estar enfrentadas hacia esa fachada, ¿sí? Si bien tiene un carácter interno, hay que recrear ese patio, o sea, hay que pensarlo. Ahorita tocaba la referencia de Barragán, de cómo esos patios de Barragán siempre están ambientados con agua o con cierto tipo de vegetación. Aquí hay una idea de recrear la jacaranda, si no estoy mal, o la bugambilia, no sé cuál de las dos es, creo que la Bugambilia. bugambilia con esa flor morada, pero hay que pensar ese diseño con vegetación que tiene ese patio interior. O sea, tiene que haber en el esquema una relación sobre la parte posterior y arriba una relación sobre la ciudad. Y esa relación sobre la parte posterior crea un espacio de transición entre la habitación y el exterior, que sería el patio. Entonces creo que hay que pensar también un poco, y ya digamos cuando tengas un poco más evolucionada la propuesta, ese volumen superior, cómo se resuelve en términos volumétricos.